propuestas para adentrarnos a este nuevo banco de prueba, así como asomándonos, todavía no meternos del todo, porque es necesario pensar desde dónde vamos a profundizar en este espejo que se empieza a mostrar con implicación, porque vamos a hablar de nosotras, de ustedes las estudiantes, de nosotras que alguna vez fuimos estudiantes, pero que ahora somos docentes, en este próximo banco de prueba de fracaso educativo. Antes, como recién le mostraba Daniel, queríamos contarles que hemos nombrado varias veces, muy por encima o superficialmente, este libro que hemos escrito, que es El Aula Feroz para Escribirte Mejor, donde está Daniel Sanz, Guadalupe Lazzaroni y estoy yo como compiladoras, porque es un libro que tiene escritos breves de estudiantes de 3 carreras por lo menos distintas, o 4, es licenciatura en Ciencias de la Educación, en Servicio Social, Sociología y Psicología. A partir de la escritura de los bancos de prueba de esos momentos, con los disparadores que vamos cambiando año a año, de acuerdo a lo que vamos observando en la práctica. Y a partir de lo que vamos observando en la práctica, como acabo de decirles, estuvimos trabajando en reunión de cátedra cómo poder pensar este próximo banco de prueba, este fracaso educativo, desde lo que nos está atravesando hoy. Y entonces Daniel nos invitó a Guadalupe, que va a mandar algo grabado, y a mí, que puedo estar hoy acá, a contar un poco de lo que habíamos escrito nosotras, digamos, porque acá hay un capítulo mío, 2, y Guadalupe también tiene los suyos, igual que Daniel, que ustedes acaban de conocer en la última clase, la carta a Patricio Dillon, que ahora se llama Tienen hambre y sed de justicia, que la escribió él. Y es parte de este libro en su versión anterior. Yo elegí un capítulo para contarles y porque me interesaría trabajar con ustedes algunas nociones y que las conversemos, ¿sí? Lo que hice fue para que ustedes puedan, como no está el libro entero en Petco, para que ustedes puedan, digamos, compartir, acceder rápidamente, fue subirlo a Me Gusta Escribir, que no está hermoso todavía porque me falta subir la tapa y demás, pero bueno, sí está ahí este capítulo, y se llama así, se llama Persuasión Final, la escritura, reparo de la salud mental colectiva. ¿Y por qué elegí este capítulo? Me gustaría que pensemos en qué cosas nos reparan. ¿Se acuerdan que estuvieron escribiendo sobre gente rota, que ayuda a gente rota? Ahora tendríamos que pensar, para pensarnos, no podemos mostrarnos tan en problemas, porque eso nos va a generar demasiada distancia, ¿no? Esto de, che, qué mal que estamos, qué problema, vamos a estudiar qué nos pasa en las universidades, y pensarse es mucho más difícil si estamos demasiado cerca o nos miramos demasiado cerca. Entonces, pensemos también en como planteamos en algunas comisiones, esto de que hay en común en los 3 bancos de prueba, que decíamos, bueno, las tres son poco atendidas o mal atendidas o poco visibilizadas en los detalles de lo que sucede, tanto en locura, en alcoholismo, como en las instituciones educativas, que todavía no entramos en el banco de prueba. Entonces se me ocurrió, digamos, traerles esto de qué será el reparo de la salud mental colectiva, ¿no? Porque dice la escritura reparo de la salud mental colectiva. Nosotros, ustedes saben que ustedes están escribiendo, ¿sí? Como con propia autoría. Está bien, es para aprobar la materia, pero ustedes dirán, ¿qué sienten cuando están escribiendo y tienen que pensar su escrito breve, aparte de lo obligatorio? ¿Qué es lo qué sienten que sucede cuando escriben esto distinto? Pueden decirlo, no hay problema. Estoy incómoda, no me gusta, prefiero pasear. Todo eso lo pueden decir tranquilamente. ¿Qué me dicen? ¿Qué les pasa cuando escriben, cuando hacen escritos breves? Me puedo expresar mejor, dice Valentina Salazar. Me permite reflexionar, dice Rodrigo. Que sos libre de expresarte. También encuentro una forma de organizar mis ideas y de poder plasmarlas con una estructura y poder también repensarlas a las mismas.
Bien, está bueno, qué desafío, ¿no, Agustín? Está bueno. Morena, A mí me pasa que me ayuda como, necesito informarme más o leer más cosas como para hacerle, entre comillas, justicia al tema, para que no se hable bueno, como por encima o de una manera errónea. necesitas dar respuestas, digamos, ¿no? Sobre lo que estás estudiando, escribiendo, ¿verdad? Claro, algo así. Eso suele pasar, como que no toleramos la sensación de injusticia con la que nos acercamos tanto al escribir, ¿no? Es cómo puede pasar esto, habría que hacer, ¿no? Como queremos resolver el mundo al infinito y más allá, ¿sí? Dice Daniel si les causará placer, digamos. Me permite reflexionar, dice, ya lo habíamos leído, Celina dice que son libres de expresarte, Rodrigo, y parece una aventura, es cierto, con la aventura pasa de todo, tenemos miedo, a veces está buenísimo, después pánico, ¿no? Eso pasa en las aventuras. Jere dice, en caso del EB2 tuve que cambiar un poco mi manera de ver las cosas para hacerlo. Qué difícil eso, Jere. Re difícil, realmente. Pero bueno, quizás está bueno generar algunas contradicciones para no tener un pensamiento lineal, ¿no? En ese sentido. María dice, a mí me encanta porque hace que libere y me sienta súper cómoda, porque puedo expresarme sobre un tema sin miedo. Me está dando la sensación de catarsis con todo esto, ¿no? Como catártica. Pero bueno, está bien, no es, la catarsis sola sabemos que no ayuda a la salud si es catarsis por catarsis sí mismo, tiene que estar dentro de una técnica, acompañado, para que sea algo más terapéutico. Pero nos vamos acercando a esto de que si ya sabemos cosas que es inevitable enterarnos, como lo que contaba Daniel, que es una realidad tan cruel, tan cruenta, de lo que pasa en las comisarías, o de lo que pasa con el alcoholismo, o que el alcoholismo y la pobreza, o la locura y la pobreza, yo estoy agregando. ¿Qué podemos hacer? ¿Y ahora qué hago? ¿Me paro y voy a gritar a la gente que tiene que aceptar a los locos que viven en la calle? No sé. No va por ahí, porque decíamos, es una exposición muy grande hacer eso, ¿no? Y en general, una sola persona no puede lograr grandes cambios, ¿no? Josefina. A mí me parece que está bueno, profe, me imagino aparte también del lado de ustedes que les toca leer todo, que no sé si está bueno o es malo para ustedes, pero como que está bueno que cada uno lo toma del lado que más le parece, o al menos eso vi yo en las clases prácticas, como uno lo analiza desde una visión y cuando tu compañero lee el escrito, lo analizó de otro lado completamente opuesto, que también está bueno. Bien, bien, Josefina. Acá Ariana dice algo parecido, porque dice que hay que informarse más, porque hay que meterse como en lugares que nunca nos tocó vivir, pero que podemos a partir de eso hacer empatizar, o empatizar, como pasó que algunos se ponían en lugar del coordinador de grupos, y ya sabemos que no fueron coordinador de grupo, pero bueno, jugar ese personaje, tipo roleplay o algo así, digamos, desde la escritura. Es posible desde la escritura, es como soñar. Soñamos que tomamos un helado y lo tomo gigante y como 2 kilos y no me va a hacer mal porque lo estoy soñando, ¿no? Si vamos a Nietzsche, esto de, ¿quién dice que no me tomé el helado, ¿verdad? En el sueño. Acá pasa lo mismo, ¿no? Si ustedes logran un escrito que les gustó y mediante la escritura salen contentas, y no sospechen de eso, que si tuvieron una pesadilla, al otro día es posible levantarse de mal humor. Lo mismo con la escritura, hay como un estado onírico en esto de que puede ser posible, hay cosas que pueden ser posibles mediante la escritura. Y a la vez eso que escribimos y que podemos compartir puede ser identificación para otra persona y generar algo y producir otra cosa. Y empieza a armarse quizás dispositivo. Y eso es lo que aparece acá en el aula feroz, que empieza a ser un conjunto de dispositivos que propone la psicología social que podrían ser reparos para repararnos de la cantidad excesiva de información y de crueldad con la que vivimos en la sociedad, o de lugares de malestar y mortificación, podríamos decir también, ¿no? Entonces, en este capítulo está ese concepto principal, pero hay varios que me gustaría que ustedes tengan como insumo en el link que les acabo de pasar, porque intenté recién compartir pantalla, pero no sé si me deja compartir pantalla. Te tengo que poner como administradora, a ver, de esta... No, pero lo estoy pudiendo hacer, pero no veo no me deja,
No me deja entrar a la página que tengo de lectura, digamos. No sé por qué. ¿Querés que lo busque yo? Bueno, si querés entrar al link, y podés. ¿Qué es? Es el link de me gusta escribir que puse más arriba en el chat. Bien, ahí voy. Ahí va de nuevo, mira. Ahí está. Entonces, acá hay un concepto, por ejemplo, que no hemos visto, que no está dentro de los materiales bibliográficos, que es el de salud mental colectiva, digamos, ¿no? Y que Fernando Ulloa lo escribe en su libro póstumo, digamos, que es Salud Elemental, su libro, que no está dentro de la bibliografía, pero no hace falta porque para eso escribo yo también, para traerles un poquito más de herramientas a la caja de herramientas de la psicología social, ¿sí? Ahí está. Bueno, no sé si tendríamos que haber puesto página 1, no sé si se ve. Tendrías que ir a la página siguiente, digamos. Pero quiero que vean que ahí está, si lo quieren, porque es un insumo que pueden usar para el próximo escrito breve o para dentro de ese próximo escrito breve. ¿Sí? Entonces, lo que dice Fernando Ulloa es que cuando hablamos de Ahí salud, está en pantalla, compartiendo capítulo 1. sí, que cuando hablamos de salud no podemos solo remitirnos a los términos psicopatológicos, sino que cada vez que hablemos de salud tenemos que hablar de cultura, digamos. Dime cómo tratas tu salud y te diré en qué cultura vives. Dime qué te aprueban en tu obra social y yo te diré cómo tratan tu salud, digamos. ¿Sí? Es como cómo se comporta la sociedad en relación a la salud en general. ¿Ah? Con esto no decimos que salud mental está dentro de salud y siempre hay que hablar de salud, porque eso fue una lucha histórica en nuestra profesión, inclusive, que incluyó nuestra profesión y algunas más en la interdisciplina, que no fue trabajo conjunto, pero que somos parte, para poder cubrir prácticas que tengan que ver con salud mental. ¿Tá? Pero es necesario sí o sí siempre pensar en la producción cultural. ¿Qué pasa en la cultura con la visibilización de la salud? Entonces después, si avanzamos un poco más, nos vamos a encontrar con el concepto de Fernando Ulloa de salud elemental, ¿no? Diciendo que en general no es casual que en los hospitales, en la salud pública, haya escasos recursos para atender la salud, digamos, porque la propia salud está empobrecida y además atiende, digamos, se encuentra con el problema que además atiende. Está empobrecida y atiende una salud con pocos recursos de las personas. ¿Se entiende? Que es poco mirada, que tiene poco miramiento, pocos elementos de ternura y demás. Entonces, por eso dice Fernando Ulloa esto de que en relación a la pobreza existente en la atención a la salud básica en general en nuestro país, es por eso que las prácticas se vuelven reducidas y a veces queda todo plasmado en lo mental, pero que tendríamos que ver que para atender la salud mental es necesario que haya una cobertura de la salud básica, si hay salud y salud mental, por lo menos lo básico, una parte, ¿sí? ¿Está? Bien, eso entonces, lo que proponemos, por lo menos yo propongo en esta parte de la escritura, y yo creo que la cátedra después, digamos, lo empieza a compartir, es esto de salud con mayúscula y mental con minúscula, ¿no? Entonces, bueno, no es para quedarnos con la atención puesta solamente en la parte de lo mental, como que volvemos a esto de la cuestión dividida, ¿no? Pero en ese sentido está bueno seguir pensando, ¿no? ¿Qué espacios, qué cuestiones podrían, o estamos proponiendo desde la cátedra, digamos, que nos reparen, que nos ayuden a repararnos, porque no podemos tampoco esperar el Estado que nos repare, ¿no? El Estado está presente a partir de las instituciones, como decíamos, la institución educativa en este caso. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones que nos reparan, aquellas frustraciones, aquellos lugares de sufrimiento, desde los distintos bancos de prueba? Entonces, la propuesta es desde la palabra, en este caso la palabra escrita, y ahí la escritura como reparo, como esto que nos posibilita reparar, que nos permite jugar distintos lugares, que nos permite imaginarnos un poco más,
que nos da nos muestra la necesidad de respuestas, como decía la compañera. Si querés avanzar un poquito más para abajo, Daniel, que está el concepto ahí de... Entonces, cuando estábamos presencial trabajamos con dispositivos de sociodrama, de role-playing, de caldeamiento, de trabajar moviendo el cuerpo para romper los lugares estereotipados, que nos propone la institución educativa, de sentarnos dándonos la espalda, a veces desubjetivizándonos en esto de que dejamos de vernos o estacionamos los cuerpos en el banco y ya no nos vemos más, como dice Daniel. ¿Va bien ahí o bajo más? No, está bien ahí. Es como para que vayan, esa es la parte de salud elemental. Y esos dispositivos de registro corporal, de poner en juego a partir de las imaginerías, del roleplay, que no estamos pudiendo hacer del todo ahora, pero que sí estamos yendo para el lado de la escritura creativa, son dispositivos, en los términos de Foucault, de elementos que se disponen con técnicas, dispositivos de técnicas activas, que también usamos como a partir de la relajación progresiva, que es otra herramienta que utilizamos cuando trabajamos con estrés, que yo les dije en mi comisión y que sepan que, bueno, en general lo damos al final, el estrés, el tema de estrés, pero que ya van a leer algo en Novelar el fracaso de estrés. Que son formas que habitan los cuerpos en las instituciones, pensando en la corposubjetividad, que generan mortificación y malestar. Entonces, por más que nos incomode, porque está fuera de lo normado, de lo planificado, de lo acostumbrado, y que moleste, como el tábano socrático, ¿no? La figura de la molestia, que es necesario que algo nos moleste para que cambie. La escritura es una posibilidad reparatoria a la medida que implica esta cuestión de elaborar, de la elaboración. Al principio dice esto de comprender, y que si comprendemos, nos estamos comprendiendo nosotras mismas. En el comprender, comprenderse. Seguimos pensando el término de salud, porque ya vimos todo lo que es sufrimiento mental a la intemperie, locura, ¿sí? Alcoholismo como forma mortificada de enfermar los cuerpos en una cultura de la mortificación, ¿recuerdan? Entonces, acá cito al maestro Vicente Citolema, ¿no? Que dice, hay salud cuando frente a las situaciones adversas se generan escenarios de numerosidad social que resultan contrapoder. Mirá, Vicente Citolema, cuando se configuran estos espacios, que son los dispositivos, que son los ejercicios que hacemos en comisión para que resulten párrafos, frases, que son los podcasts, esos espacios que abren a la imaginación, a los imaginarios, que nos abren la cabeza en relación a la cultura. Entonces la cultura está en el sujeto, podemos decir, intervenir el texto, decir, en las subjetividades. Desde su condición hablante, da cuenta de lo intrasubjetivo, o sea, qué es eso que nos moviliza, que estamos escuchando en el podcast, que se nos ocurre a partir de haber escuchado el podcast, y que podemos decir a partir de haber escuchado. Se moviliza el aparato psíquico orgánico, o sea, los cuerpos se movilizan porque ya estamos incómodas, porque nos movemos, porque escribimos, porque en relación con la cultura. O sea, que se da una transsubjetividad en relación con otro en lo intersubjetivo. Digamos, ahí se complicó. Pero lo más importante es esto, digamos, que a partir de estos dispositivos, nosotras podemos hacer presente y hacernos presente en la cultura, tener dimensión, la dimensión cultural. ¿Está? Después podemos pensar a nivel institucional la salud. Recuerden que estuvimos viendo que pensando yo, eso es semblanzas de Baquia. En psicología de las instituciones vimos que la subjetividad proyecta aspectos propios de la identidad en la institución en la que pertenecen.
nosotras nos vamos a pensar en poco tiempo más dentro de las instituciones educativas. Por lo tanto, tenemos que saber que hay aspectos nuestros, de nuestra propia identidad, depositados en estas instituciones. Por eso que nos duele cuando una compañera no nos avisa algo, o cuando no quieren hacer el trabajo con nosotras, o cuando nos dicen que está muy mal la respuesta que dimos, o cuando nos exponen adentro, enfrente de un aula, nos duele porque nos hiere la estima propia, ¿no? La autoestima, la estima, porque hay aspectos propios depositados ahí en el aula, en este aula, y en lo que están pensando, en quiénes son, quién quieren ser. ¿Está? Entonces, por eso es necesario, digamos, pensar en espacios que nos reparen, que nos hagan de reparo, ¿sí? Y voy asomándome pero todavía no definirlo de todo, a esto de reparar, de reparo de la salud mental colectiva, ¿sí? Primero, quiero decirles que en este caso hemos visto serie, hemos visto masa y también hemos visto grupo cuando vimos grupo institucional del colegio. Pero nos falta, y en esto no como algo que no nos salió, sino que nos vamos a ir asomando un poco más, pensar en la cuestión de la numerosidad social, ¿sí? Quizás no seamos serios, quizás necesitemos para construir salud donde no podemos hacer grupo porque no nos da el tiempo y el espacio, porque no nos da la cantidad de pertenencia o pertinencia, porque no nos da, digamos, los roles, la posibilidad de adjudicar y asumirlos. Sí podemos configurar dentro de lo que es salud mental colectiva lo que se llama numerosidad social. Y ahí van a encontrar una fichita que tan laboriosamente la construyó Guadalupe, que está en PEDCO, que dice numerosidad social, y es un recorte de conceptos que aluden a la numerosidad social. Esto es cuando sabemos y asumimos que no vamos a poder hacer grupo, también, ¿no? Por la cantidad de personas inclusive. Entonces, esta práctica de la escritura como reparo, pero la palabra en el debate a partir de dispositivos, digamos, que son disparadores audibles como podcast, ¿no? Que estamos trabajando en este cuatrimestre, en esta cursada, se proponen, digamos, dentro de la numerosidad como una posibilidad de practicar dentro del instituido, en estas instituciones, hacia la salud. Entonces, y como reparos, ¿está? Aunque sea incómodo, aunque moleste, porque es distinto. Entonces, ¿cómo será esto de la numerosidad social? ¿Alguien leyó algo de así? Porque estaba leyendo otra cosa y vi que la numerosidad social... ¿Alguien leyó? Si no, no importa, la vemos, ahí está en la pantalla igual. Fernando Ulloa dice que refiere a la sumatoria de sujetos. Es esto de que cuentan tantos sujetos como sujetos cuentan, ¿sí? El primer contar es que somos 47, y que puedan contar los 47 algo, alguna vez en toda la cursada, no estoy diciendo hoy nada más. Y que eso que cuenten no es que, sí, listo, es lo mismo que yo quería decir, sino que me identifique y por eso me quedo y escucho y escribo, en ese sentido. Y dicen, se le suma 1 más 1 más 1 y así sucesivamente. Numerosidad que también está acotada en su constitución por el espacio disponible, si fueran sillas, ¿no? Y también la capacidad que podrían entrar en un aula virtual. El primer cuentan, hablando de donde cuentan tantos sujetos como sujetos cuentan, el primer cuentan tiene que ver con la mirada, con un acto de habla-mirada, lo voy a decir yo más como lo sé que como lo estoy leyendo. Que la mirada sea en reciprocidad. ¿Se acuerdan del miramiento de la ternura? Ahí ya tenemos un elemento de ternura, ¿no? Que haya seguridad psicológica. Si ustedes van a decir algo, no es que decir, pero ¿cómo estás diciendo esto? Te vas del aula, te saco, ¿no? No va a suceder eso. Ustedes pueden sentirse cómodas al decir. O si se sienten incómodas, no va a pasar nada grave con lo que dicen, ¿sí? Un acto de habla-mirada, en reciprocidad.
de manera que cada uno sea perceptor y percibido. Esto está escrito acá, así que no se preocupen. Y el segundo da cuenta de la condición hablante del sujeto. Algunos lo pueden encontrar en modos de abordaje, en la introducción, en la invitación a estudiantes implicadas, como sujeto parlante de Guattari. Se produce un acto de habla mirado. Ahí está. ¿Sí? Y esto, pensando que, como no podemos ser grupo, quizás serie tampoco yo me identificaría, porque ya pasé más de un viernes acá, digamos. Entonces, masa menos, digamos, porque sería algo más riesgoso inclusive, salvo la masa crítica, podría acercarse, pero confío más en que podemos acercarnos a hacer una numerosidad social para generar reparos a partir de la palabra, de aquello que nos puede estar haciendo mal en la cultura, en la medida que nos propongamos quizás elaborarlo a partir de una forma de escritura nueva, incómoda, como les decía, ¿sí? Y tolerar esa incomodidad. Pero tendríamos que saber qué es el modo de abordaje colectivo, qué es colectivo, qué sería colectivo. Alguien se juega y dice, para mí colectivo es... ¿Qué es un colectivo? ¿Conocen algún colectivo? ¿Algún colectivo social? Me suena como una minoría de personas. Va más amplio todavía, Morena. Porque puede ser el cuerpo presente una minoría, pero al ser colectivo, ¿a qué refiere? Gente a la que un motivo... A un grupo de personas que comparten características o metas. Bien, un grupo amplio, que no puede ser grupo, en el sentido pichoniano de la palabra, ¿no? Que tienen algo en común, dice, cierto, tienen algo en común. Personas con características particulares en común serían, Antonella, perfecto. Y lo tenemos a René Leroux definiendo, que es un institucionalista francés que da origen a la psicología de las instituciones, no es cualquier cosa. Bueno, lo que pasa es que son siempre varones. Yo no encontré a las mujeres que estaban ahí hablando de esto y las vamos a empezar a citar todas. Aunque ya hay, igualmente, está Ana Fernández, digamos, pero bueno, no fue tan explícita con este concepto. Dice, colectivizar no significa magnificar las interacciones más o menos simbólicas entre individuos atomizados y orgullosos de serlo. No es juntar personas, digamos, ¿se lo traduzco? Sino al contrario, cooperar, actuar en conjunto sobre la base de un paradigma en común. Ahí está, mira, tenemos el secretario Bárbara ahí. Y ahí tienen el significado. Ese es el modo de abordaje más amplio, donde no podemos hacer grupos, sino que quizás tendríamos que hacer muchos grupos, y que si están presentes 15 personas, 20, están representando un colectivo mayor, ¿sí? En ese sentido. ¿Se les ocurre algún ejemplo? Vínculos que se movilizan. Bien, está bien. El feminista, muy bien, Paula. Un colectivo feminista. Colectivo, muy bien. Los sindicatos. LGTB, ¿cómo? Los sindicatos. Sí, pueden actuar en colectiva, en una colectiva. También hay colectivas, digamos, hay colectivas, ¿vieron? En esto del feminismo. Si somos una colectiva, la colectiva La Revuelta. Vamos, ¿no? Como aparece eso que se mueve, la bandera. Bueno, que tampoco es masa, que es un colectivo, porque se referencian y se vuelven a referenciar y ya crean un imaginario. Y son las de La Revuelta, están allá, y allá están, vamos, mirá, esas de la remera, esas son las de... Bien, está bien. El colectivo de la Universidad Nacional de Comahue, que no son ni ustedes ni yo solas, sino que se puede pronunciar en un diario, en un medio de comunicación, como el colectivo de toda la Universidad Nacional de Comahue se manifiesta en contra de las violencias que hubieron en la puerta de no sé qué. ¿Sí? El colectivo está de acuerdo, digamos. Y lo incluyeron ustedes, capaz que no les preguntaron. Bueno. ¿Se entiende? Es un colectivo, es algo que representa, ¿no? Ahí Daniel tiene el logo, porque no está con la cámara, el logo de la UNCO, bueno, parece un colectivo ahí, ¿no?
lo representará. Es porque le dieron el MIT. Pero igualmente está ahí, ¿no? Orgulloso de cometer, digamos, la bandera de la UNCO. Bien, está bien, lo van entendiendo. No entiendo qué preguntas, Paula. No, sí, era parte de un colectivo Black Lives Matter. Sí, eso lo entendí, pero no lo conozco, digamos. Capaz que estoy... Contame, ¿qué me perdí? Es el movimiento que surgió a partir de la muerte de Floyd, creo que era. Fue matado por un policía y a partir de eso se empezaron a movilizar. Bueno, bien, si logran constituirse como colectivo, esa movilización va a construir una representatividad mayor en la sociedad, ¿sí? Como dice acá, un paradigma, ¿ah? Sostiene un paradigma. En donde, bueno, está, bueno, es la corposubjetividad la que los moviliza, ¿verdad? El cuerpo orgánico, el cuerpo psíquico, el cuerpo pulsional, el cuerpo de deseo también, ¿no? Cuando ustedes ven el colectivo feminista, digamos, quizás pasan por la vereda y tienen ganas de, bueno, yo quiero ir, me dieron ganas, voy a caminar, voy a la marcha, ¿sí? En ese sentido. Y un colectivo, una colectiva puede estar dentro de una gran masa, ¿no? Como que van a un recital y están todas las de remera fucsia ahí, o las de remera verde, o las de remera violeta. Estas son las de la colectiva tal, sí, pero no son todo el escenario, digamos, todo lo que está de público. Están ahí, pueden ser parte de una masa por momentos, ¿sí? Es para que entiendan la diferencia serie, masa, grupo, ¿tá? Y llegamos al concepto de reparo, ¿no? Y esto viene del psicoanálisis, porque viene de la capacidad reparatoria, de la capacidad psíquica de repararnos, de reparo. Y habla en relación a proteger. Y lo tomé un poco, fue una construcción, tomé de Ulloa un poco. Vale por curar mediante el buen trato. Pero también desde el psicoanálisis incluye resignificar. Esto que decía, tuve que cambiar el modo de pensar para poder escribir sobre el alcoholismo, ¿no? Nos referimos a los términos de prácticas reparatorias. Esto que decían, che, ¿cómo es que siguen participando tantas en el teórico? Lo que pasa es que está bueno el debate, que a mí me hace bien. Yo después me quedo, hablo con o la compañera que le leyó la carta a la madre de Patricio Dillon y la madre se enganchó y le contó más cosas porque la abuela vivía ahí, entonces... ¿no? Como genera producción de subjetividad en otro sentido, que no estaba produciéndose, estaba produciendo hacia otro lado. Entonces ahora aparecen estos disparadores y empezamos a representar la cultura nosotras, ¿no? Sí, ya sé de lo que me hablas. Ahora Paula me enseñó de otro colectivo. Bueno, ahora ya sé de lo que me habla. ¿Ah? Nos referimos con el término prácticas reparatorias a aquellas relacionadas con lo que el psicoanálisis propone como realización simbólica, ¿no? Esto de la capacidad elaborativa, ¿no? Se trata de reparar las frustraciones sufridas. ¿Ustedes hace cuántos años, como pregunta Daniel en otros momentos, hace cuántos años que habitan las instituciones educativas? ¿Quién fue a sala maternal? ¿Y quién empezó en preescolar? ¿No? Porque algunas no fueron a sala maternal, pero otras sí. Mi niño, que cumplió 4 hace unos días, estuvo yendo al maternal ya, antes del obligatorio, o sea que hace más años que va a estar en la institución educativa, ¿no? Procurando satisfacer simbólicamente sus necesidades y abrir el acceso a la realidad, ¿sí? Al escribir soltamos, dejamos ir, pero también despertamos en la otra persona, despertamos curiosidades, despertamos conocimiento, despertamos incertidumbres y hacemos que la persona vaya a buscar más certidumbres. Entonces proponemos en la cátedra la escritura como reparo de la salud mental colectiva, que nos ayuda a pensar la cultura, que nos ayuda a elaborar o a pensar de otras formas posibles aquello que nos mortifica o nos es cruel, nos resulta cruel y que sería mucho más doloroso, digamos, pensarlo
digamos, si no tuviéramos dispositivos que nos ayuden a elaborarlo, asimilarlo, a resignificarlo, ¿sí? Entonces, ahí está la cita de Nietzsche, esta que dice que al escribir soltamos, dejamos ir, nos dejamos ir hacia otras producciones, como dice Nietzsche. ¿Es que esto que escribo es alguien otro que yo mismo? No, la escritura soy yo, pero lo que escribo no es el espejo, el calco de mi identidad. ¿Qué es, pues? La escritura, mi vida, no es más ni menos que mi implicación, el concepto de implicación, de lo que llego a hacer con lo que escribo. Llego a hacer con lo que escribo y vivo como puedo, ¿no? Esto que es, bueno, nadie dice que lo que escriben son ustedes. Justamente la escritura puede mostrar aspectos de ustedes, de lo que les interesó, hacia donde les interesó llevarlos creativamente, más o menos creativamente, de acuerdo a los bloqueos que tengan de la creatividad con la escritura académica, y con lo normatizado, y con las formas estereotipadas de escribir. Sin embargo, les permite lúdicamente juzgar un poco más otros lugares que podrían no imaginar si no fuera a través de la escritura. Y tolerar información, como dice la antropología teatral poética de Vicente Citolema, que eso sí lo tiene en PEDCO, nos permite contar algo terrible, una tragedia, de una forma poéticamente hermosa, por ejemplo, y creativa. Algo oscuro y tenebroso, de una forma posible de asimilar y tolerar frente al dolor. ¿Sí? Bueno, y hasta ahí mi propuesta de la escritura como reparo de la salud mental colectiva. Hay una puntita más que está buena que ustedes para entrar en el tema educativo, que, bueno, la escritura como praxis, que es también propuesta como profilaxis, como la psicohigiene, ¿no? La prevención, ¿sí? Esta profilaxis está destinada hacia niveles de sufrimiento manifiesto que habitan aquellas subjetividades, por ejemplo, en las universidades, ¿sí? Si aceptamos que depositamos afecto e identidad, también podemos sufrir en los lugares que habitamos, aunque sea en la universidad, con intensidad y frecuencia elevada, que por el solo hecho de pertenecer a esta institución, la universitaria, están en riesgo de deserción o fracaso universitario, sobre todo en los primeros años. Y esto se debe a que, como dice Blecher, por responder a las mismas estructuras sociales, las instituciones tienden a adoptar la misma estructura de los problemas que tienen que enfrentar. Esto que hablamos, o venimos hablando, es que las instituciones tienen formas de enfermar, y uno de los síntomas de la institución que puede enfermar educativa, porque no es la deserción, ¿no? Bueno, y ahora sí, le doy la palabra al profesor para que continúe el tema, y yo en un ratito me voy a retirar. Bueno, agradezco que me hayan escuchado y que me hayan dado el espacio como para presentarles un breve capítulo, en donde les convido estos conceptos para que piensen. Bien, gracias. Gracias, profesora. Gracias no tanto por la clase, porque bueno, la clase es un punto dentro de un océano de puntos que venimos haciendo hace años de encuentro. Y yo quiero entonces agradecer el otro sentido de la palabra reparar, porque el más habitual puede ser el reparar algo que está roto, que está doliente, que está sufre, voy a parar la grabación, y hay otro sentido más cercano de la palabra reparar, que es reparar en, no reparar a, sino